Bien, señores, tenemos aquí de nuevo el elenco de Síntesis en esta transmisión conjunta con Revista 110. Aquí estamos Marcela Rositer, Andrés Terrero, Michelle Jacim y Carlos Alonso, con ustedes desde nuestros respectivos domicilios. Bien, señores, desde ayer estamos, toda la semana hemos estado hablando sobre lo que es el problema fundamental de la economía y es la cadena económica se rompe y todo crea un efecto dominó. En el momento en el que en el mundo y en los países se crean procesos de cuarentena y el virus se esparce, todos los sectores económicos se caen y van llevando problemas hacia los países externos, luego internos hacia los países y luego adentro de ellos se crean las cuarentenas y se van dando los casos. Comienza todo en China. Cuando en China comienza el problema, comienzan las escaseces y el cierre de las industrias chinas. Ahí comienza el problema de los productos. Luego se va para Italia y España y comienzan el cierre de las fronteras, se caen los vuelos y la gente comienza a decir, no voy a viajar porque no voy a contaminarme y no sé en qué país tengamos un problema de una pandemia. Pero entonces están los ciudadanos que están en los diferentes países que hay que sacarlos. Luego que se sacan los ciudadanos de los países, entonces tenemos que resolver el tema de en cada uno de ellos suspender el turismo y suspender las líneas aéreas. Los empleados del turismo le dan de baja, no solo por el proceso de la cuarentena, sino porque se caen las reservaciones, la gente que están adentro, la gente que están de camino y la gente que vienen a mediano plazo. Entonces, ahí comienza el problema, línea aérea y hotelería. Pero entonces, los ciudadanos dominicanos, ¿dónde están? La diáspora dominicana, en España, en Italia y en Estados Unidos. Se comienzan a disminuir las remesas porque la gente comienza a perder sus trabajos en estos países y la capacidad de trabajar. Se crean medidas internas de circulación, de horario, de toque de queda, y las empresas comienzan a dejar de producir, inclusive se les prohíbe circular y se dice, dejen a la gente en su casa, el que pueda trabajar alternado virtualmente, pero dentro de un horario restringido. Entonces ahí comienza el problema de los despidos o suspensiones de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí. Yo quiero pagar, pero yo no puedo facturar. Tampoco puedo ir al banco a coger un préstamo, tampoco puedo trabajar con producir, pero necesito pagar los salarios. Entonces comienza un sistema en el que vamos a poner a Terrero a que nos explique un poquito lo que es la parte de lo que se origina, que es una suspensión, primero tratar de pagarle a tus empleados, luego suspensiones, cancelaciones y todo lo que tiene que ver con este proceso, para entonces explicarle a la gente y caer en un decreto que se cayó ayer, que todavía está dando muchísimas problemas y problemas de que la gente lo entienda, pero de qué es, cómo se maneja esto, de cómo se rompe la cadena económica y cómo provoca un efecto dominó en el que tú ves hoy que Andrés decía que solo 10 millones de personas han solicitado el seguro laboral en Estados Unidos. Y estamos hablando de 1.200.000 personas que dice el ministro de Trabajo que ya ayer hay 600.000 y que vamos para 1.200.000 personas suspendidas. Imagínate los que están en su casa que no le están pagando, pero que no lo han votado. Sí. Pero que no saben de dónde van a salir el dinero. Bueno, es un tema de mucha disyuntiva, Michelle, porque la cadena que tú estableces, que tiene que ver con la producción, tiene lógicamente un factor importante, y es que el que es mi patrono
tiene que producir para pagarme. Y si él me paga, yo con ese dinero hago cosas. Voy al supermercado, voy a la peluquería, voy al car wash, voy al cine, voy al mall, algo que tú quieras. Y entonces eso dinamiza porque el dinero se está moviendo y hay entonces el que vende vuelve y compra, tiene una ganancia, va acumulando esa ganancia. En fin, esa es la dinámica normal de una economía. Lógicamente, en economía de crisis o de emergencia, todo eso cambia y la única esperanza es que esas crisis terminen de la mejor manera posible y lo más pronto posible. Cuando son crisis, por ejemplo, de guerra, bueno, tú dices, bueno, la guerra puede terminar en un momento determinado. Cuando es crisis económica de un factor que es, diríamos que, un tema inherente, un tema interno, no algo que sea exógeno. Entonces, si no es exógeno, tú lo puedes controlar. Pero cuando el tema es exógeno, y más que exógeno, es global, es un tema que es muy difícil de tratar. Además que nosotros los creyentes podemos de nuevo agarrarnos de Dios, de la Virgen de la Alta Gracia, y que ayude a resolver esta crisis. Porque evidentemente que el número de personas que va a estar desempleado constantemente va a ir subiendo. Y va a ir subiendo porque esos empleadores no tienen la fuente de ingreso que tenían antes y muchos de ellos no tienen ninguna porque sus proveedores o sus suplidores o sus clientes tampoco tienen y no van a poder comprar. Es una disyuntiva bastante difícil, subjetiva inclusive, que de verdad que pone en riesgo cualquier cosa. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos. Y tú que mencionaste el gobierno, y tú que has manejado tanto presupuesto, conoces temas de Contraloría, de presupuesto, de finanzas públicas, de sistema financiero. Tú tienes una trayectoria tanto pública como privada que permite que conozca el comportamiento bien de la economía. Yo te digo a ti, en el caso mío, me preocupa cuando esta cadena pasa a lo que son los ingresos del Estado y a que el Estado pueda manejar, primero, sostener un Estado con sus gastos normales de acuerdo a sus presupuestos, aunque cambie alguna partida, y luego cuáles son las fuentes de ingreso del Estado y cómo estas fuentes tendrían que cambiarse, pero aparte mantenerse pagando por lo menos, aunque cambie partida, los gastos fijos del Estado, los salarios, para que esta gente que son 500, 600 mil personas que cobran, sigan cobrando, que esa gente no le pueden dejar de pagar, pero entonces también tú tienes que solventar todo, porque la gente cree que es el problema de las nóminas, que el gobierno va a buscar 32 mil millones. No, y la mascarilla, y el hospital, y los préstamos, y las fumigaciones, y sostener el sistema, y las ayudas a los sectores, y el sector salud. O sea, los costos que conlleva el sistema cuando tú tienes una finanza pública que por primera vez tú tienes a impuesto interno otorgando créditos, moratoria, quitando interés, a la seguridad social, a todos los componentes que le dan ingresos al sistema, vamos a decir, al presupuesto de un país, están hoy mermados y otorgando créditos. Entonces, ¿de dónde vienen los ingresos del Estado? Y si no te preocupa que a nivel gubernamental también ocurra lo que le está ocurriendo al sector privado, no de que tengan que haber despido masivo, pero sí de que tengan que identificar otra fuente de ingresos, ya que la fuente proyectada se cae. Bueno, mira, hay dos cosas, Michelle. Lo primero es que el gobierno, vamos a decir, los gobiernos tienen un presupuesto establecido que sabemos que en la mayoría de los casos es deficitario. En el caso de República Dominicana no es la excepción. Y más o menos el 25-30% del presupuesto anual es deficitario y esos déficits hay que buscarlo de una manera externa en préstamos, sea préstamos locales o préstamos internacionales. En tiempos de crisis, el gobierno ha tenido que buscar auxilio del Banco Central, que por una ley especial de emergencia se le dio poderes al Banco Central, que no es su función específicamente, pero se dieron los poderes para poder ir en auxilio del gobierno central y prestar dinero de su reserva o de la fuente que fueran
para que el gobierno se dinamice la economía, pero no tanto la economía, no, la economía de crisis. No es para dinamizar la economía y lógicamente tratar de estabilizar algunas áreas. Pero en la medida en que todo el mundo piensa en que a mí y tus empleados, Michelle, tienen que cobrar, los que están trabajando tienen que cobrar, también el patrono, como el mismo Estado, dice, pero yo tengo también que generar. ¿De dónde lo voy a generar? Por ejemplo, mira, ayer hablando del ministro de Salud Pública en el programa El Show de Mediodía, le hicieron una pregunta y la respondió muy bien, y es una cosa que la gente no está pensando. Todos los que están internos, Michelle, todos los que están internos, todos, que están internos en UCI, o sea, en los cuidados intensivos, están ahí porque tienen alguna persistencia. La persistencia es lo que dice que si el 20% de la población que se afectó, un tanto por ciento va a entrar en gravedad, y un porcentaje de eso no va a pasar. Pero ese 20% que está en UCI, o el porcentaje que está en UCI, como tiene persistencia, Michelle, tenía o diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, un problema de páncreas, o un problema de los riñones, o un problema X, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esos señores en su casa tenían unos medicamentos, ¿no? Esos medicamentos para esa persistencia se la tenían que tomar todos los días. Como están en la UCI, los familiares no lo ven, los familiares no van a verlo, ni pueden hablar con ellos, están aislados totalmente. Ahora, ¿quién le está dando la medicina de la diabetes? La medicina de la hipertensión, la medicina de los pulmones, la medicina de los riñones, la medicina del páncreas. El gobierno. El gobierno. Entonces, el gobierno tiene que, a través del Ministerio de Salud Pública, que siempre nos hemos quejado de que en los hospitales no hay medicamentos, la gente se queja de eso, ha tenido que suplir también eso adicionalmente para esos pacientes que están en cuidados intensivos, porque tiene que manejar las dos cosas, más toda esa persistencia, más el medicamento que debe estar afectando o tratando de controlar el impacto del virus en los pulmones. A nivel de deuda externa, tú entiendes, porque hay algunos comentarios de salud que quiero discutir con Marcela, inclusive algunas opiniones de lo que son los medios de comunicación, antes de que vamos a hablarle a la gente del FASE, que lo vamos a dejar para la parte final. A nivel de finanzas públicas y de lo que es la macroeconomía dominicana, no podemos hablar de crecimiento, no podemos hablar sino ahora se trata de sobrevivir. Tenemos un gobierno terminando. ¿Tú crees que a nivel de altas finanzas, ¿verdad? De allá arriba, el gobierno dominicano podría aprovechar la crisis mundial para tratar de resolver, de reestructurar, de negociar y decir, bueno, si este año me voy a quedar corto ahora por la crisis con 200,000 millones de pesos, yo no voy a poder pagar la deuda este año, pero déjame llamar para renegociar todos mis pagos de este año y decir que lo que los bancos están haciendo conmigo aquí, que me están dando 3 meses, déjame hablar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con los tenedores de bono, con todo el que tiene la deuda externa dominicana de 40,000 millones de pesos y que represente dólares y que representan casi un 50% del Producto Interno Bruto. Déjame coger toda esa deuda y renegociar o el pago del año para poder completar el presupuesto de lo que voy a gastar en la crisis, o déjame negociar con ellos, inclusive posposición o condonación de deuda, de que República Dominicana, aunque pase el peor año de las últimas décadas, a nivel de muerte, a nivel de salud y a nivel de deterioro de su economía, porque aquí nos vamos a llevar 8 millones de turistas. Ya Danilo llevaba 8 millones de turistas de los 10, y eso nadie lo puede ocultar. Sí. Llevábamos 3 millones de personas en la seguridad social y vamos a bajar 1 millón este mes. Sí. Y eso, señores, los avances que hemos tenido cogieron para atrás, como que te empujaran para atrás a 10 años de actividad económica. ¿Tú crees que el gobierno dominicano podría tener una coyuntura de tal vez reestructurar a nivel allá arriba
tenedores de bonos, bolsa, Banco Mundial, Fondo Monetario, de renegociar o reestructurar su deuda o inclusive acogerse a algunos planes que dicen que le perdonen toda la deuda a América Latina? Te voy a responder muy, muy fácil. Es una pregunta fácil y la respuesta también es fácil. No lo va a hacer el gobierno dominicano, lo van a hacer todos los gobiernos. Todos los gobiernos están pasando por la misma situación, todos. Es una crisis mundial. Y esta crisis ¿Tú crees que podríamos resetear la economía mundial y decir que hay un borrón y cuenta nueva a nivel de macroeconomía y de deuda pública y de deuda externa de organismos multilaterales a nivel mundial? Claro que sí. Y se van a reunir lo del G20. O sea, países como Venezuela, que China le debe 150.000 millones, le debe Venezuela a China solamente, y a Rusia y a Cuba y a todo el mundo, que cojan y digan borrón y cuenta nueva y comenzamos de cero. No tan literal como tan decir que vamos a comenzar de cero. Pero todo el mundo se va a sentar a negociar. En una crisis, Danilo mandó a Magín y compró la deuda de Petrocaribe con un descuento grandísimo. Sí, y eso bien, se trata de una crisis, coge una oportunidad. Oye bien, lo vendió con una crisis, o sea, con un descuento. O sea, no es regalar, es negociar. Bueno. Está bien, es negociar, y además los organismos multilaterales, que son los de financiamiento, que son los que tienen la capacidad para prestar de manera blanda, con intereses muy diríamos que amistosos, van a tener que actuar obligatoriamente. Todos esos líderes grandes van a ser... Michelle, la crisis del 2008 y 2009 fue una crisis mundial financiera y salieron de ahí muchas cosas positivas al final. Lógicamente, a algunos países les afectó más que otros. En este momento, en este caso, no es tan fácil salir porque les afecta a todo el mundo. En la crisis financiera hubieron algunos países que salieron bien. Nosotros como República Dominicana no salimos tan afectados en esa crisis, aunque sí nos afectó. Pero ¿qué pasó? En ese momento en particular, hubo aquí en el país decisiones del Congreso, no de los gobiernos, del Congreso, porque el Congreso estaba dividido también. Y tuvimos, por ejemplo, el contrato de Barry. Se instaló ahí Barry en la mina, y eso fue una inyección de $4,000 millones que ayudó a paliar la crisis de generación de divisas en República Dominicana. Van a venir muchísimas oportunidades, es verdad. En tiempos de turbulencia, al final el resultado debería ser de obtener ganancia de causa desde el punto de vista razonable y comparativo. Como todo el mundo está en lo mismo, o sea, no hay excepciones, las soluciones van a ser para todo el mundo, y de verdad que va a haber pausa para pagar, medidas de ayuda, de apoyo, de donaciones importantes. Por ejemplo, todo esto que tú ves, por ejemplo, que el grupo Punta Cana está regalando 100 millones de pesos, que el grupo Vicini, por ejemplo, YouTube en tanto, que Halford va a donar $500,000, que ¿a quién le están dando ese dinero, Michelle? A los gobiernos. De una forma u otra es a los gobiernos, que se lo entreguen, por ejemplo, de que no se lo vamos a dar a un grupo de gente que está en Cancalarrana. Bueno, si se lo dan a esa gente... O lo dejan de buscar. Claro que sí. O sea, en realidad es un paliativo que va a entrar definitivamente a los gobiernos, al Estado dominicano. Bien. Señores, Carlos está con nosotros y Marcela está con nosotros. Ahí hay, en la parte de salud, hay a mí, y ustedes tienen un poquito más de tiempo manejando el periodismo y las comunicaciones. Y a mí me llama mucho la atención el tema de las informaciones. Cuando tú dices, por ejemplo, y Andrés y yo que leemos los reportes de 1.380 muertos en República Dominicana y 60 muertos y 1.380 infectados. Sí. Y tú le dices a la gente, sí, pero no es que República Dominicana es que tiene más infectados, es que nosotros, la única verdad que tenemos es que tenemos 60 muertos, porque no tenemos 1.380, lo que tenemos es 1.380 diagnosticados positivos. Casos positivos. Claro, ¿por qué? Porque los otros no se han hecho pruebas. Si hiciéramos pruebas a todo el mundo, te vas a dar cuenta que tenemos 2 o 3 mil casos y que a lo mejor nuestra mortalidad está en un 2%, en 1,5%, en un 2%, de acuerdo a los casos que están. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso, Michelle? Yo me doy cuenta porque cuando tú coges los 60 muertos y le dices que averigüen cuántos
de esos muertos tenían la prueba hecha, estaban diagnosticados, te vas a dar cuenta que es un 65 a un 70%. Mira, Michelle. Cuando tú coges los muertos de Estados Unidos y dices, ¿cuántos muertos hay? Tanto. Allá un 90% tenían la prueba hecha. Entonces, nuestra estadística no es verdadera. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que la gente no quiere oír. Señores, oigan bien un reporte de los ministerios de salud pública. Tantas personas infectadas, el 62% son personas que hacen síntomas pero se quedan en su casa. Oye, positivo pero que se quede en su casa. El 15% son positivos pero asintomáticos que te quedan en su casa también. O sea, el 80% son positivos que se quedan en su casa. 15 asintomáticos y 65 con síntomas pero normales que se queden en su casa. Un 15 tienen que ir a la clínica. Y un 3 o un 4% se muere. Pero eso le entra a la gente por aquí y le sale por aquí. Cuando tú vas a San Francisco de Macorís, la opinión pública, fíjate que no quiere entender lo de los muertos, la proporción, pero tampoco quiere entender lo de las pruebas, pero tampoco quiere entender que cuando usted está enfermo, si está asintomático, se quedó en su casa. Y si lo que tiene son síntomas normales, se quedó en su casa, con su mujer, con sus hijos, con su hermano, aunque a ellos se le va a pegar también. Entonces, aunque le dicen que lo aísle, sí, mételo en un cuarto. Pero no tienen que darle una clínica, pero no es aquí ni en ninguna parte del mundo. Claro. Que usted tiene que mandarle. Solo van a las clínicas los que tienen, tiene que estar positivo, tiene que tener síntomas y tiene que tener síntomas malos para estar dentro de ese 15 problemas. ¿Qué es lo que pasa con la gente, Marcela, Carlos, que no entienden nada, como que los otros no se comunican bien? Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio, la única cifra cierta y medida con certidumbre es la de los muertos y la de los ingresados y también la cifra de personas que habiendo pasado por un médico fueron enviadas a aislamiento, ya sea en una clínica o en sus casas. Eso más o menos. Pero se necesita, para tener una certidumbre de la real proporción del asunto, una proyección de por cada cuántos diagnosticados puede haber otras personas en aislamiento voluntario o que por iniciativa propia están separados porque fueron conscientes de haber tenido contacto con una persona que dio positivo. Pero Marcela, no estamos oyendo hablar de ellas y que están en sus casas guardaditos esperando a ver si hay algún síntoma que sale a flote. Pero esas son cosas que no son contabilizadas, solamente se pueden hacer proyecciones para compararla porcentualmente con la cifra real, que es la de los internados y los muertos. Bien, estamos claros. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente no quiere entender las informaciones. Es como si el mensaje no se está transmitiendo. Es como decir, eso me lo están diciendo, está hecho para bruto, me lo están explicando claro y yo no lo quiero percibir. ¿Es porque no me conviene, yo no oigo lo que no me conviene, o es realmente que hay un problema con la forma de comunicarnos? No, es la espectacularización del panorama informativo. Es decir, a la gente le gusta, llama la atención porque en estos días no se ha caído lo que es la lucha por el rating, la lucha por la audiencia y de quién da un palo, de quién quiere decir más, que hay más muertos primero que el otro. Entonces, por eso también hay gente que a lo primero que se fija es los muertos, a quién le dieron un palo por no atender el toque de queda. Están atentos. La única cifra que la gente está esperando con respecto a esto es lo de los muertos, sobre todo en una situación, Marcela, que la gente no quiere sacar provecho político. El gran peligro de esta pandemia, de esta enfermedad, de este virus, es su alto contagio. Pero ¿qué sucede? Que una persona que se contagia hoy lo sabrá de 5 a 15 días. Y en ese lapso
que esa persona está totalmente asintomática, puede contagiar a 10 personas y cada una de esas 10 personas a su vez está contagiando a otras 10 personas más. Ese es el gran problema de este virus, el alto grado de contagio que tiene. Esas 10 personas, cada una van a salir y van a contagiar a otras 10 y así sucesivamente. Ese es el problema, que este virus se convirtió en una pandemia a nivel mundial. ¿Cuál es el problema? La gente no toma conciencia de este proceso de contagio. Y la gente que está en su casa quizás no se está enseñando al 100% cuáles son las formas para tratar a una persona con coronavirus que pueda no contagiar al resto de la familia, ya sea separar platos, cubiertos, vajilla, todo lo que se use, las toallas, el baño, todo eso es muy difícil de poder lograr. Sí, pero eso será en Finlandia, porque vete a un callejón aquí donde los baños son comunes. Por eso y donde es las habitaciones lo que tienen es una cortina, porque tú tienes que ver donde nosotros vivimos. Andrés. Sí. Marcela, creo es interesante el tema de las estadísticas y los números. Creo que el numerito que dijiste, Marcela, creo que de 10, una persona que infecte 10, el número que se ha manejado es 3 más o menos. Ajá. Pero lógicamente esa persona 3 y 3, pues eso es exponencial. Exactamente. Pero mira esto, cuando Carlos comenzó con el numerito, el informe que manda Salud Pública, ¿verdad? Que hace todos los días, ¿verdad? Ponen la cifra que la gente, como dice Carlos, nada más le interesa nada más ver cuántos murieron. ¿Verdad? ¿Cuántos murieron? Eso es lo que me preocupa. Y además le preocupa más eso, porque siempre está la gente pensando que hay más muertos que lo que le ponen ahí. Eso que la gente dice, siempre. Pero los muertos no se pueden esconder, ¿eh? Está bien que los muertos, tú dices, bueno, ahora lo entierran más fácil, pero hay que enterrarlo. Pero mira, aquí hay un experto que en el periódico el Diario Libre de hoy dice que experto estima casos de COVID-19 podrían pasar de 3,000 el domingo. Oye bien, oye la noticia titular. El experto dice en República Dominicana, el caso del COVID podrían pasar de 3,000 el domingo. Pero ¿cuánto decía el informe de ayer que había? El informe de ayer decía 1,380. Confirmado, ¿verdad? Confirmados, y el de fallecido había pasado de 57 a 60. Exacto. Pero fíjate que ¿cuántos casos se han verificado por todo? 4,018. Entonces, por todos los casos, o sea, se han hecho 4,018 pruebas. El 66% de las pruebas dieron negativo. ¿Verdad? Eso cuesta, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque la gente tiene miedo de que si tiene fiebre, no importa. Si tengo uno de los síntomas, yo me quiero hacer la prueba. Lógicamente hay un factor que yo no vamos a decir ahora de que nosotros no somos por encima de lo que la gente piensa. Todo el mundo se asusta. Pero lo que te quiero decir es que con estos numeritos, esta cifra es fácil llegar. Porque realmente no estaban diciendo ahora, y lo dijo el experto Michel, que estamos subiendo. Todavía no hemos comenzado a bajar la curva. Entonces, si estamos subiendo, pues va a llegar a 3,000 y a que está bien. Y más de que esto le va a todo el mundo, dicen. Lo que pasa es que va a subir. Exacto, y que vamos a crear anticuerpos, el organismo lo va a crear, y ayer me lo explicaba Dalbert Polanco, el doctor, que va a crear su anticuerpo para nosotros vivir con el virus, porque el virus se va a quedar. Lo que nos quedemos vivos, ¿verdad? Que aspiramos nosotros a estar ahí. ¿Entiendes? Nosotros todavía creo que nos falta mucho por hacer, creo. Bien, señores, uno a veces escucha la situación real con esto del virus y uno se desespera cuando estamos hablando de los que podamos quedarnos vivos, que los que crear anticuerpos. Señores, la situación es compleja con todo esto. Mire, finalmente les prometimos que íbamos a hablar un poquito de, nos quedan unos 10 minutos de programa, del tema de los planes con relación a las compensaciones y el trabajo que hay. Es indudable que todas las empresas dominicanas quieren mantenerse operando. Todas las empresas dominicanas tienen una situación de emergencia y todas las empresas dominicanas tienen una situación diferente cada una.
En los últimos días hemos visto que el gobierno creó unos planes, ya que una empresa tenía una opción que era estar abierto, otros no pueden trabajar por la cuarentena, otros no pueden trabajar porque su mercado se terminó y no van a producir nada. Hay muchas situaciones, entonces la gente decidió o liquidar su personal y cerrar, o seguirle pagando a su personal, esté abierto o esté cerrado, o suspender sus operaciones de forma definitiva en el Ministerio de Trabajo por 30, 60 y 90 días, viendo si la cosa se arregla, ya que cuando usted se va a un periodo de suspensión, usted no tiene que pagar la nómina a los empleados, pero no es porque a veces usted no quiere, porque usted no puede, porque usted no está facturando. Y todo eso lo estamos viendo. Y dijimos que ayer, el día 2, el gobierno iba a abrir una página de internet, leímos el discurso del presidente, leímos el discurso de Donald Guerrero, y ayer todo el mundo, las empresas entraron al Ministerio de Hacienda a descargar una página que iba a un formulario para aplicar ayer en la mañana, donde las empresas podrían acoger, que no querían suspender, se podrían acoger a un plan que se llama el FASE, un plan el cual no estaba condicionada esa ayuda económica de hasta 8.500 pesos a los empleados, con tal de que el gobierno diera 8.500 y que la diferencia del salario la pagara el empleado y todo eso. Señores, ayer se armó un rebú que todavía nosotros tenemos que decir que a las 11 de la mañana los sistemas estaban colapsados. Hacienda estaba dando, estamos trabajando en eso, se está cambiando el procedimiento, y tuvieron que cambiar el procedimiento de que por el Ministerio de Trabajo, hasta que a mediodía se generó un decreto que parece que lo estaban trabajando, pero los empleadores y los empleados no lo sabían, ¿verdad? Y ese decreto que se llama el decreto 143-20, se crea en el día de ayer, que es el decreto que crea, borren todo, crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado. Entonces, ese fondo tiene una forma de aplicarse a través del Ministerio de Trabajo, y ese decreto búsquelo, vaya a ver sus posibilidades, vaya a ver cuál es el procedimiento que está ahí y vaya a ver si usted aplica. Usted Exacto. puede hacer una suspensión Exacto. y no acogerse al FASE. Usted puede no suspenderse ni acogerse a ningún FASE, y usted puede acogerse al FASE siempre y cuando usted no sea de los sectores que el decreto excluyó, que le prohíbe que se acojan al FASE. Claro, nunca el decreto te podrá prohibir solicitar una suspensión, ya que hay una situación de carga de causa mayor. De fuerza mayor. Ahora, toda esa especulación y problema, bórrenlo. Ahí salió un decreto. A usted le puede gustar o no. Ese decreto dice que usted se puede suspender, y que a un grupo de los que suspendan, que no estén excluidos de ese decreto, pueden acogerse al FASE, que es una ayuda económica, para ver si califica. Lo otro, usted está obligado a pagar su nómina, o está obligado a suspender su empresa, o está obligado a liquidar. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien tiene una situación independiente. Hay gente que va a hacer la suspensión y va a pagar los salarios. Hay gente que va a hacer la suspensión y va a pagar la tesorería para que sus empleados no pierdan la seguridad social, el seguro de médico. Ya es una situación de fuerza mayor en la que cada quien tiene que sentarse, pero comiencen con leer ese decreto, a ver si usted se puede suspender y acoger al FASE, o si le pasa a una serie de que en lo personal tengo que tener cuidado con cómo voy a hablar con respecto a esto, que son los tipos de empresas que excluyeron, porque me toca a 3 sectores en los que yo trabajo. Y no quiero que parezca interesado, pero veo muy bien el decreto en que no incluya a los supermercados, a las farmacias y a cualquier establecimiento comercial que esté abriendo. ¿Están trabajando? Veo muy bien que no incluya a las empresas de logística, de transporte y de courier,
veo porque están trabajando, veo muy bien que no incluye a la ganadería y a la pesca, ni a la industria de alimentos, y veo que muy bien que no incluya a las minas. Ahora, no entendí por qué al sector de telecomunicaciones se incluye si se le dijo que no cortaran el teléfono. No veo por qué incluir al sector de las universidades si se le dijo que tenían que dejar clase, mantenerse dando clase virtual. Pero los ingresos son online, se les obligó, pero los ingresos son cero. Cero. No veo por qué se incluyó el sector salud cuando aquí todas las clínicas de la capital están cerradas y del país entero cerrada con 1 y con 2 personas, a menos que trabajen con coronavirus. Ayer anunció Adeclip que van a preferir cerrar las clínicas de forma oficial para no ser sancionados por no trabajar con coronavirus, porque los médicos están en su casa o están trabajando coronavirus. No veo por qué se agregó a los medios de comunicación. No veo por qué se agregó a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, yo no sé, pero yo he recibido carta ayer cancelándome un anuncio. Los anuncios que mantienen, que saben muy bien la gran audiencia que esto está corriendo, entonces ahora se están manteniendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No entiendo. Espero, antes de atacar este plan, que a quien califique, que aplique y que trate de beneficiarse de este plan sin precedente, que es una asistencia económica que se llama el FEDA, el FASE. Pero espero, y voy a esperar el día de hoy, que el gobierno o recapacite en cuanto a los sectores que incluyó en ese proyecto, que creo que no lo informaron bien, o que a lo mejor nosotros por desconocimiento, esperemos que pase el día de hoy, es porque a una parte de esos sectores le vienen algunas medidas complementarias, porque de lo contrario, todos los sectores que están ahí van a generar suspensiones masivas, suspensiones sin disfrute de salario masivas, porque hay sectores ahí que producen, pero hay sectores ahí que no producen. Y peor, hay sectores que producen, pero se les obligó, no están facturando nada porque nadie va a pagar. Pero también hay sectores que producen, que no pueden en ningún momento de lo que están ahí hacer nada con su economía si no pueden producir para pagar su salario. Entonces esa gente van a continuar. Aquí a las universidades y a los colegios se les obligó a dar clase virtual. Entonces, ¿por qué usted incluye las universidades en los que no pueden acceder a los fondos y no pueden cobrar, pero no incluye a los colegios? No es que debieron incluir a los colegios, es que no debieron incluir a las universidades. ¿Por qué incluir al sector salud si está afectado? Más que todos. Entonces, yo quiero ser bastante claro en eso, a menos que el gobierno o esté desinformado o vaya a asignar partidas adicionales en otro tipo de planes para estos sectores que no son el de los supermercados, ni el del transporte, ni el de la comida, ni el de la farmacia que están guisando. Michelle, repítele el decreto, el número del decreto. Repítelo. El 143-20, léanlo, analícenlo y vean, ya ahí está cómo va a estar implementado, si usted funciona, si es por el Ministerio de Trabajo, si hay que hacer una suspensión y acogerse al FED, haga lo que al FASE, haga lo que usted tenga que hacer. O sea, coge el fin de semana. Brinque el cordón que cogió en 2 días y ya acógese al decreto. Ese no es. Y esperamos que a estos sectores que no están incluidos, que incluyeron, que no se pueden acoger, que el gobierno los evalúe de nuevo o para medidas complementarias o para que no le exijan nada. Usted no incluyó las universidades, pues no le obliga a dar clase virtual. Claro. Porque comienzan las conjeturas y dicen, al gobierno no incluyó las universidades, para que no diga que le dieron fondo a Luis Abinader. No, así no es, ¿no? Espérate, vamos a comenzar por ahí. El gobierno no incluyó las universidades, por ejemplo, por un tema político. Porque las universidades, pues, no, el gobierno obligó a las universidades a dar educación virtual y a mantenerse pagándole a su personal docente, el profesor trabajando, a un porcentaje de personal
académicos que son los que le dan el soporte a los profesores online y administrativo para poder seguir pagando y manejando esas nóminas que tengan ahí. Ahí lo que ha bajado es la luz, pero los estudiantes no están pagando. Oye, Michelle, hasta inclusive exámenes de tesis se están haciendo online. Todo se está haciendo online. Marcela ayer habló, aquí hay que felicitar al sistema educativo dominicano porque se convirtió en una educación digital dominicana en menos de 2 semanas. Aquí, arriba del 75% de la educación dominicana, sobre todo a nivel de bachillerato, de quinto de primaria a cuarto de bachillerato y a nivel universitario, se está impartiendo online. Y muy bien. Y muy bien. Entonces, lea su decreto a ver qué puede hacer usted y vamos a esperar que el gobierno analice esas empresas que excluyó del decreto, que creo que no juntó manso con cimarrones. Antes de irnos, les doy los números. El día miércoles, los suspendidos estaban en 225.000 y el jueves al mediodía en 353.291. Y al finalizar el día de ayer, los suspendidos llegaron a 434.620 personas, según el ministro de Trabajo, Winston Santos. Bueno, ya ustedes saben. Señores, antes de irse, sí, Michelle, es importante que la gente que nos está escuchando se sienten y lean el decreto. Es importantísimo esto este fin de semana, sábado y domingo, leyendo bien para ver quién aplica y lo hagan rápido porque tiene fecha de caducidad para poder optar. Ahora bien, una última cosita, Michelle. Quizá para esos sectores que no van a calificar para la ayuda, y lo han hecho algunos, es coger a sus empleados y darle su liquidación, Michelle. Oye bien, si tienes la reserva, porque tú tienes que crear el gasto, pero si tienes la reserva, tú lo liquidas y le das liquidez, valga la redundancia, al empleado para que tenga en estos 2 meses. El seguro le va a durar 2 meses, porque el seguro te lo permite, después te cancela, te permite que 2 meses más tú puedas. Un mes. Bueno, un mes. Eso es un problema. Bien. Porque va a ser más de 1 mes. Bien. Dale, Carlos, señores, Carlos. Se acabó el programa, señores. Ya nos sacaron de Coral. No se puede decir es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a decir, no, el cuerpo no lo sabe. Estamos en cuarentena y el cuerpo lo sabe, señores. Bye. Quédense en casa. Bien, buen fin de semana para todos.